Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una clase más. El día de hoy hablaremos sobre las leyes de la termodinámica, las cuales son 4. Como bien te mencionaba, la termodinámica se merece un espacio especial, prácticamente un curso completo de termodinámica. Entonces no lo vamos a mencionar tan a profundidad, pero sí los aspectos importantes y relevantes para que tú los tengas presentes en nuestro curso de física. Entonces, comencemos. Hablemos sobre la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica nos dice que si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos a su vez están en equilibrio térmico entre sí. Algo así como lo de el enemigo de mi amigo es mi amigo, algo así, hagan de cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué nos referimos con el equilibrio térmico? Para que te sea fácil de relacionarlo y digas, oh, ya entendí que es equilibrio térmico, vamos a decirlo con un ejemplo práctico. Por ejemplo, un café calientito y unos hielos, ¿va? Obviamente el café calientito y el hielo tienen una temperatura diferente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo le echo hielos a mi café? Bueno, siempre decimos, no, pues es que no se calentaron los hielos, ¿no? Uno a veces dice, pues se calentó el hielo. No, eso no pasó en realidad. Porque el hielo no va a alcanzar la temperatura que tenía el café, y el café tampoco va a tener la temperatura del hielo, no se va a congelar al estar en contacto. Lo que van a intentar es que van a hacer un intercambio en su temperatura y por ende van a llegar al equilibrio térmico, o sea, tener una temperatura en común, ¿sale? Ese es el equilibrio térmico, que a pesar de que tengan temperaturas completamente diferentes, o muy bien como que al otro lado, a los otros polos, al estar en contacto van a pretender tener la misma temperatura. Si bien no pueden tener una la temperatura de la otra como estaban inicialmente, sí pueden hacer este intercambio y logrando el equilibrio térmico. Entonces, si nosotros tenemos en equilibrio térmico dos cuerpos, si estos están en equilibrio térmico con un tercer cuerpo distinto, eso quiere decir que entonces entre ellos dos también lo van a estar. Por eso pues aquí este esquema, ¿no? Es decir, si están en equilibrio térmico la temperatura A y la temperatura C, entre sí, y la temperatura A y la temperatura B entre sí, eso quiere decir que entonces la temperatura C y B también a su vez van a estar en equilibrio térmico. Es decir, hazte cuenta como que por transitividad, ¿no? Te toca. Como yo estoy contigo y este también está contigo, pues los dos estamos juntos, ¿no? Haz de cuenta algo así en términos muy simples para que lo recuerdes de manera rápida. Vámonos con la siguiente ley. La primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos indica que la energía no puede ser destruida ni creada. Esto lo sabemos incluso desde que hablamos de la energía potencial y cinética, ¿verdad? Solo puede efectivamente transformarse en otras fuentes de energía o de transferencia. Muy bien, ¿por qué eso es importante? Porque hablábamos del calor y el calor era una temperatura y el calor y la temperatura estaban relacionadas entre sí. Entonces, la primera ley de la termodinámica nos indica esto, que la energía no se puede destruir, pero sí se puede, tampoco se puede crear, pero sí se puede transformar. Eso sí puede suceder. Aquí tengo pequeño esquema. Tenemos una barra de mantequilla a la lumbre. Cuando yo tengo la barra de mantequilla en un principio, pues está en un estado como medio sólido, ¿no? No podemos decir que es completamente sólido la mantequilla, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Estamos ahí con la mantequilla. La pongo en mi recipiente y si yo aumento la temperatura, ¿qué va a pasar con esta mantequilla? No va a desaparecer ni se va a convertir mágicamente, no sé, en azúcar, ¿no? En otra cosa completamente diferente. No. Se va simplemente a derretir. ¿Va a seguir siendo la misma mantequilla? Sí. Pero ahora con propiedades diferentes, ¿no? Por ejemplo, que ahora ya va a estar en estado líquido. La temperatura está diferente, la consistencia incluso es diferente, el color ya no se ve tan amarillo, se ve a lo mejor como más descolorido o más amarillo dorado, ¿no? Cambian algunas de sus características físicas.
Después hablamos de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos habla sobre la entropía. Oh, la entropía. Concepto muy interesante. Dice, la entropía es la cantidad de energía en una transferencia energética, de manera muy simple, que no se puede usar para generar trabajo. Ok. Bueno, vamos a hablar de forma sencilla y que entendamos qué es la entropía. En pocas palabras, la entropía es el desorden dentro de un sistema. De hecho, aquí podemos ver en nuestra imagen un sistema cerrado. Sabemos que no se puede escapar la energía, solo se puede transformar, como veíamos en la primera ley de la termodinámica. Pero ¿qué es la entropía? La entropía es este desorden que va a existir entre la masa, las moléculas, la temperatura y demás. ¿A qué me refiero con que la entropía es una cantidad de energía que no puede generar trabajo? Ok, el trabajo es un tipo de energía también, ¿no? Y sabemos que este trabajo se da como resultado de un desplazamiento, ¿no? De una fuerza o algo así. Bueno, no algo así. El trabajo como tal en mecánica, pues sabemos que es la fuerza aplicada por un desplazamiento. Pero también hay trabajo en los fluidos, también hay un trabajo en la temperatura, también hay trabajo en ese tipo de casos, ¿no? Y bueno, ¿cómo es el trabajo aquí en la termodinámica? ¿O cómo es que lo podemos entender? El trabajo aquí en la termodinámica se da debido al intercambio de calor, ¿no? O el calor que vamos a ceder de un cuerpo a otro, ¿sale? Pero aquí no, aquí digamos que entropía es desorden, es el negrito en el arroz en el sistema, ¿sale? Y por último, la tercera ley de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica nos dice que un sistema con temperatura de cero absoluto, recordemos que el cero absoluto se refiere a los 0 grados Kelvin. Entonces, bueno, en el cero absoluto la entropía tendrá en valor mínimo, que es constante y residual. Ok, ya decíamos que la entropía era el desorden. Entonces, ¿a qué me refiero? A que justamente en ese sistema con la temperatura cero, la entropía tendrá un valor mínimo, un valor constante y que será residual. Pues simplemente se detiene. En nuestro sistema, al tener esta termodinámica, esta entropía constante o muy mínima que genera este desorden, lo que llega a la temperatura cero, el cero absoluto, entonces el sistema simplemente se detiene, dicho de alguna manera muy, muy simple. Pero bueno, hemos llegado al final de este videito. Esta clase fue muy cortita, como te mencionaba, la termodinámica y cada una de sus 4 leyes tienen aspectos muy específicos donde la verdad pues no quisimos ahorita como indagar demasiado. Tendríamos que desglosar cada uno básicamente, ¿no? Que se tome su buen tiempo, sus buenos ejemplos, incluso ejemplos de la vida diaria para que podamos entender un poquito mejor a qué nos referimos con la termodinámica. Pero bueno, aún así te doy las gracias por acompañarme en este video. Muchísimas gracias. Y no te olvides vernos en el siguiente video y seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram. Cuídate mucho. Bye.